Well, here on Wednesday nights at Calvary Chapel, we've been studying verse by verse through the book of Joshua. Aquí en Capilla Calvario, los miércoles hemos estado estudiando versículo tras versículo a través del libro de Josué. And each week we've had a guest pastor coming and sharing God's word with us and blessing us. Y cada semana tenemos un pastor invitado que nos bendice al compartirnos la palabra de Dios. And tonight we have a very special guest pastor with us. He's a very good friend of mine. Y hoy nos honra con su presencia un buen amigo del pastor Mike, un pastor. Calvary Chapel Santa Barbara has been a partner with our church for years and years and years. La iglesia de Capilla Calvario Santa Bárbara ha estado muy asociada con nuestra iglesia durante años y años. They've helped us in many ways, including letting us borrow Pastor Jeff and Bonnie, who are back here with us tonight. Welcome home. Y ellos nos han apoyado con tantas cosas. Una de esas cosas es de que nos permitieron tomar prestado al pastor Jeff y Bonnie, que ya están de regreso. Bienvenidos. And every time we've had a work project, Calvary Chapel Santa Barbara has come down and worked hard and partnered generously because they love Jesus and they love you. Y siempre que tenemos un proyecto de trabajo, Capilla Calvario Santa Bárbara siempre están dispuestos para venir, a ayudar, a servir a Dios y a servirles a ustedes porque ellos les aman. And every time they've come down, Pastor Troy Spillman, my friend, partner in the ministry, has shared God's word with us and spoken to our Y hearts. también siempre que vienen, el pastor Troy Spellman, nuestro hermano, él viene y nos bendice con la palabra de Dios. So would you welcome Pastor Troy Le as damos he la shares bienvenida. God's word with us tonight? Yes. Well, our team from Santa Barbara, there's 25 of us. We just love coming down here to Rosarito. A su equipo de Santa Bárbara, que son aproximadamente unos 25, les encanta venir aquí a Rosarito. The tacos are good. Porque los tacos están riquísimos. Working with the church is even better. Y todavía el trabajar con la iglesia es aún mejor. But you, the people, right here is what makes it so special and so wonderful for us to be here. Pero en realidad lo que lo hace tan maravilloso y especial es la gente, ustedes. Thank you for all the love you've shown us over the years. It's been so great. Gracias por todo el amor que nos han mostrado a través de los años y es genial. I've known Pastor Mike for a while. Y el pastor Troy y pastor Mike se conocen por ya bastante tiempo. In fact, when we met each other, we both actually had hair. Y ya tiene tanto tiempo que cuando se conocieron los dos todavía tenían cabello. It was about 9 years ago. Eso fue hace como 9 años. Yeah, it's what 9 years does to a guy, right? Man. Entonces, eso es lo que te puede pasar en 9 años. But when I first met him, they were meeting in a little storefront place that held about 25 people upstairs and about 30 children downstairs. Pero cuando recién se conocieron o cuando la iglesia Capilla Calvario Rosarito inició, estaban rentando un pequeño establecimiento en el cual cabían unas 25 personas en la parte de arriba y abajo unas 30 que eran niños los de abajo. And it was so packed you couldn't even squeeze in. Y estaba tan repleto de gente o tan apretado que pues ya no te abrías paso entre la gente. And it's so great to see what God has done right here. Y es maravilloso mirar lo que Dios ha hecho en este lugar. Okay, so on our team, we have a couple that have an anniversary a couple days ago while on this trip. Y durante este viaje, una pareja del equipo que viene con ellos está ya celebrando su aniversario. Lo acaba de celebrar hace unos días. So we thought, okay, we'll watch their kids because they have 2 boys here with them. We'll watch their kids and they can go out to a nice dinner someplace just by themselves. Entonces el resto del equipo dijo, pues bueno, que ellos se vayan a tener una cena romántica o algo suave por allá y nosotros les cuidamos a sus niños. And I don't know Mexico very well. I mean, I don't go to different restaurants really here, and I haven't really been south of Ensenada. Y realmente el hermano Troy, él no conoce tanto aquí en México, solamente ha visitado algunos lugares de Ensenada y así no conoce tantos restaurantes. So I heard of this restaurant that I heard serves pretty good food and it's a pretty fun place. Y escuchó de un restaurante en el cual que supuestamente es muy divertido y la comida está muy bien. So I told this couple to go to this place.
Entonces le dijeron a la pareja, pues vayan a este restaurante. Lo conocen, ¿verdad? I felt terrible when I found out what kind of place it was. Ya luego el pastor se sintió terrible cuando al fin averiguó qué tipo de restaurante era. I guess it wasn't the best choice. Creo que no fue la mejor elección. I repented in sackcloth and ashes. Y ya tuvo que arrepentirse en silicio y en cenizas. I think I'll be forever known in this area as the pastor that recommended papas and beer. Y creo que ya para siempre va a ser recordado en esta área como el pastor que recomienda el Papas and Beer. Okay, so let's move on to Joshua chapter 20. Bien, vamos a movernos a Josué capítulo 20 el día de hoy. It's a short chapter, 9 verses, Es un capítulo bastante corto, solamente tiene 9 versículos. but it's powerful how it can speak to us about our relationship with the Lord. Pero es muy poderoso de que puede hablarnos bastante en cuanto al Señor. Okay, starting in verse 1, the Lord also spoke to Joshua, saying, Versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo, Speak to the children of Israel, saying, Appoint for yourselves cities of refuge, of which I spoke to you through Moses. habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, That the manslayer or the slayer who kills a person accidentally or unintentionally may flee there, and they shall be your refuge from the avenger of blood. para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. And when he flees to one of those cities and stands at the entrance of the gate of the city and declares his case in the hearing of the elders of that city, they shall take him into the city as one of them and give him a place that he may dwell among them. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Then if the avenger of blood pursues him, they shall not deliver the slayer into his hand because he struck his neighbor unintentionally, but he did not hate him beforehand. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. And he shall dwell in that city until he stands before the congregation for judgment, until the death of the one who is high priest in those days. Then the slayer may return and come to his own city and his own house, to the city from which he fled. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Let's pray. Vamos a orar. Lord, speak to us through this word. Señor, pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Show us your plan. Muéstranos tu plan. Reveal your justice. Revela tu justicia. And I believe you can show us your love for us through this passage. Y yo creo que tú, a través de este pasaje, nos puedes mostrar tu amor hacia nosotros. So, Lord, open our eyes to it. Así que, Señor, pedimos que tú abras nuestros ojos a esto. Give us eyes to see and ears to hear. Que nos des ojos para ver y oídos para oír. Amen. Amén. Okay, so up to this point in the book of Joshua, Joshua and the children of Israel have been very busy. Entonces, hasta este punto en la historia de Israel, Josué y todo el pueblo de Israel se habían mantenido, pero si bien ocupados. Joshua leads them through the Jordan River that's been stopped up, and they cross on dry land into the promised land. Josué los había dirigido a través del río Jordán, en el cual el río se abrió, atravesaron por tierra seca hasta llegar a la tierra prometida. There's 7 years of fighting takes place for the possession of this promised land. Y pasaron 7 años de intensa batalla para adquirir la posesión de la tierra prometida. Against the Hittites and Amorites and Canaanites, Porque los hititas, los amorreos, los cananeos estaban ahí. the Perizzites and the Hivites and the Jebusites, Los fereceos, los amonitas y otros más también estaban ahí. all were the opponents and strong nations. Y todos ellos eran dignos oponentes, es decir, eran naciones fuertes. And they swept through the land, conquering all these people. Pero el pueblo de Israel, ellos como que barrieron todo el área, venciendo a la gente.
Then they divided up the land and set up boundaries for the 12 different tribes. Y ya luego dividieron la tierra prometida para darle a cada tribu de Israel su parte correspondiente. Okay, all of this would have been in vain unless they learned how to live in the land. Y todo esto hubiera sido en vano si ellos no hubieran aprendido, ¿sí?, a cómo vivir en la tierra. God has given them this gift of this land, but now they have a responsibility. Porque Dios les está dando este grande regalo, les está dando una tierra, pero ahora ellos están enfrentando una gran responsabilidad. It's kind of like this. It's as if maybe you gave your teenage son a new car when they can first drive, kind of like this truck. Por ejemplo, ¿no? Tu hijo apenas está aprendiendo a manejar, es un adolescente, pero tú le regalas esta camioneta. When I turned 16, I had a 88 Ford Ranger. It wasn't nice like this, but it was a Ranger. Cuando Troy cumplió sus... What was your age? 16. Cuando cumplió 16 le dieron un Ranger del 88, no estaba tan curada como este, pero estaba bien. Okay, so you give this vehicle to this teenager, and now they have a responsibility to take care of it and be responsible with it. Entonces tú le das este vehículo a tu hijo adolescente, pero ahora él tiene la responsabilidad de cuidar muy bien de lo que tú le diste, el carro. And if they abuse it, a year later it looks like this. Pero si ellos no lo cuidan, son abusivos, dentro de un año así va a quedar. Right, there's a responsibility. I have to maintain it. I have to make sure it keeps running right. I have to wash it and take care of the tires and all those kind of things. Porque ya que es la responsabilidad del adolescente, pues él tiene que lavarlo, él tiene que checarle su aceite, tiene que saber que, asegurarse que el carro esté bien, que tenga un buen mantenimiento. In the same way, now they need to learn how to live in the land and be responsible. De la misma manera, el pueblo de Israel tenía que aprender a cómo vivir en la tierra prometida y ser responsables. Part of living in the land has to do with these cities of refuge we just read about. Y parte de cómo saber vivir en la tierra tenía mucho que ver esto de las ciudades de refugio, de las que acabamos de leer. Before the law of Moses, the basic rule of justice had already been given to them. Porque The basic rule of justice had already been given. Porque la regla básica de lo que era la justicia ya se les había dado a través de Moisés. In Genesis chapter 9, it says, "Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed, for in the image of God he made man." Porque en Génesis 9:6 nos habla de que cualquier persona que derramara sangre, también su sangre tenía que ser derramada, porque todos los hombres son hechos a imagen de Dios. Okay, from the very beginning, God had a passion to make sure that murderers were punished. Entonces, desde el inicio del tiempo, Dios tenía ese sentir de que aquellos que fueran homicidas o que fueran delincuentes, pues pagaran por sus delitos. This also gave power to the government to punish those that committed murder by killing them. Y también con eso le estaba dando poder al gobierno de que si una persona cometía homicidio, también tenía que sufrir la pena de muerte. So this isn't a new concept, Entonces este es un concepto nuevo para ellos. but it's being restated again here in Joshua 20. Pero en Josué capítulo 20 se vuelve a restablecer. Look back at verse 1. Regresamos al versículo 1. It says, "The Lord also spoke to Joshua, saying, Speak to the children of Israel, saying, Appoint for yourselves cities of refuge, of which I spoke to you through Moses." Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalado las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Okay, let's look at a passage that God spoke to Moses about, this rule, and how he kind of draws it out a little bit more for us. Y vamos a mirar este pasaje en el cual Moisés le habla de esta regla. Dios le habla a Moisés de esta regla. In Deuteronomy chapter 19, verse 4 through 6, we'll look at. So turn to Deuteronomy chapter 19. Entonces en Deuteronomio capítulo 19 nos habla de esto. "And this is the case of the manslayer who flees there," talking about the city of refuge, "that he may live. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Whoever kills his neighbor unintentionally, not having hated him in time past." Aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente.
As when a man goes to the woods with his neighbor to cut timber, and his hand swings a stroke with the axe to cut down the tree, and the head slips from the handle and strikes his neighbor so that he dies, he shall flee to one of these cities and live. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare y el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de esas ciudades y vivirá. Lest the avenger of blood, while his anger is hot, pursue the manslayer and overtake him, because the way is long, and kill him, though he was not deserving of death, since he had not hated the victim in time past. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. So you get the picture. Me and Oscar are going out chopping wood. Entonces visualicen, ¿no? Está el hermano Troy y yo vamos a cortar leña. I'm swinging the axe. Y el hermano está dándole ahí con el hacha a los árboles Whoops, I let go of the handle. y de repente, ¡pum!, se le zafó el hacha. Oscar is no more. Y dejé de existir yo. I go, oh, what do I do? Y dice el hermano, híjole, ¿qué he hecho? His family is going to kill me, literally. La familia de Oscar me va a matar y sí me va a matar. I run. Entonces Troy, él corre. I literally run for my life. Y realmente ahora sí que corre por su vida. Well, that's why God set up these cities. Entonces es ahí donde entran las ciudades de las cuales Dios habló. Out a safe place to go. Era un lugar seguro para ir. I didn't mean to hurt him. Porque el hermano no quiso lastimarme o matarme. I feel terrible about it, De hecho, se siente terrible por haberlo hecho. but I also don't want to die. Pero tampoco quiere morir. So you get the difference. Entonces sí notan la diferencia. There's a difference between murder and manslaughter. Entonces está la diferencia entre ese asesinato, sí, o el homicidio involuntario. It'd be one thing if I said, Oscar, meet me out in the woods in 10 minutes. Porque una cosa sería que él me dijera, Oscar, nos vemos ahí en el bosque en unos 10 minutos, ahí te miro. And he comes around the corner and then whack. Y cuando de repente ya voy llegando, pues pum, me espera el hacha, ¿no? That would obviously be murder. Eso sería un asesinato premeditado. So there's a difference. One is unintentional, one is planned. Entonces ahí está la diferencia. Uno fue, ¿cómo se dice? Sin la intención y el otro fue planeado. These cities were not to be a help to real murder at all. Entonces estas ciudades no estaban diseñadas para ser un escudo para el que fuera un asesino de verdad. They were only to be a help for the person that had an unplanned, accidental killing. Sino estaban diseñadas para una persona que había asesinado a alguien pero sin la intención, que no lo había planeado. The Bible says that murder defiles the land. Porque dice la Biblia que el asesinato trae como desgracia a la tierra. Numbers 35 says this. Números 35 dice esto. So you shall not pollute the land where you are, for the blood defiles the land, and no atonement can be made for the land for the blood that is shed on it, except by the blood of him who sheds it. Therefore do not defile the land which you inhabit, in the midst of which I dwell, for I, the Lord, dwell among the children of Israel. Y dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino que por la sangre que de él derramó, no contaminéis, pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. In the Los Angeles area, maybe about 10 years ago, En el área de Los Ángeles, alrededor de hace unos 10 años, in 1 year they averaged over 5 murders a day. había un promedio de 5 asesinatos al día. So many of those were, they never found the person that was guilty or that committed the crime. Y en la mayoría de estos asesinatos ni siquiera se encontraba la persona que era el culpable del asesinato, del crimen. And I just think about how the land was polluted in God's eyes. Y and yo me defiled. pongo a pensar cómo es que la tierra estaba tan contaminada delante de los ojos de Dios por esto. It's like the blood of the innocent cries out before God. Y es como nos habla que la sangre del inocente está clamando a Dios. So how do you know if someone's guilty of murder and someone's a manslayer? What's the difference? Entonces, ¿cómo puede uno saber cuando alguien sí es culpable de asesinato y el otro fue sin intención? Well, the Bible talks about motives. En la Biblia nos habla mucho de los motivos. Did this person hate this other person in the past? ¿Será que la persona
odiaba a la otra en el pasado? Did it look planned out in any way? ¿Será que de alguna manera lo planeó? I guess you could say, does he benefit from the death at all? Maybe does he get some land, or maybe was he interested in the wife or something? ¿O se podía observar si la persona que mataba a la otra iba a obtener algún beneficio con su muerte, un pedazo de tierra o X o otra posesión? So the motives are examined to determine whether this person is guilty of murder or not, just like we would today. Entonces las intenciones eran las que determinaban si la persona era culpable o inocente, y eso también pasa hoy. Okay, these cities were needed because there was no real police force to investigate crimes in that time. Entonces estas ciudades de refugio existían porque todavía no existía, estaban en ese tiempo porque todavía no había una fuerza policial que estuviera investigando todos los casos. It was the responsibility of each family to see that the murders were dealt with. Entonces era responsabilidad de los familiares del afectado el ver cómo lidiar con la situación. Someone in each family was assigned the responsibility of avenger of blood. Porque había un miembro de la familia a quien se le atribuía la responsabilidad de ser el vengador de la sangre. It was an important responsibility, and it's actually shameful if they didn't fulfill that task. Y era una responsabilidad tan importante que si en aquellos tiempos tú no cumplías con esa responsabilidad, siendo que si a ti te tocara, iba a ser una vergüenza para ti, para tu familia. Think about this person, the avenger of blood. Vamos a pensar en esta persona, ¿no? En el vengador de la sangre. Makes me think of a movie that came out not too long ago, Y me hace pensar en una película que no tiene mucho que salió, right? You got the Avengers. ¿verdad? Los Vengadores. And the whole point with Avengers, the whole idea is that they are to protect the earth, but if they can't, they will avenge it, meaning that they will make someone pay. Y en esta película se hace mención de que dicen ellos, pues nosotros estamos aquí para proteger la tierra, pero si no la podemos proteger, pues vamos a cobrar venganza de cualquier daño que se le haga a la tierra. Okay, so these cities of refuge are very practical. Entonces, estas ciudades de refugio eran muy prácticas. They kept the family from killing someone in the heat of the moment. Entonces, ellos evitaban que un familiar cobrara venganza simplemente por la rabia que sentía en ese momento. God was interested in protecting this innocent person that didn't mean to hurt this other person. Porque Dios quería proteger a esta persona inocente que no era su intención lastimar a otra persona. Now, this person could be guilty of something, but not murder. Entonces, esta persona tal vez podría llegar a ser culpable de algo, pero no de homicidio. De If I'm asesinato. driving my car and I'm drinking coffee and talking on the cell phone and trying to shift all at the same time, Por ejemplo, si el pastor Troy él va manejando, va a estar con una mano hablando por teléfono, luego con otra echándose un café y todavía quiere meterle los cambios. and I'm not paying attention when someone walks in the crosswalk right in front of me and I hit them. Y no está poniendo atención al camino, de repente se pasa a alguien y ¡pum!, le pega. Okay, I'm not guilty of murder. I didn't plan on doing that. I didn't want to do that. No es un asesinato premeditado porque él no estaba diciendo, pues yo lo voy a matar. But I'm still guilty of neglect and negligence. Pero aún así se convierte en una persona culpable de negligencia. So you have this picture of someone running to this city. I mean, they're running for their life. Entonces podemos mirar esta imagen, ¿no?, de cómo la persona está corriendo y corriendo por su vida. Okay, so the idea is this person comes to this city and they're protected by this city until the city elders could do an investigation. Entonces esta persona recibe la protección de la ciudad mientras que los ancianos de la ciudad o los líderes están haciendo la investigación correspondiente. They would bring witnesses and they would kind of have a trial. Ellos van a traer diferentes testigos y van a hacer como un juicio. Okay, and if he was guilty, they would hand him over to the guys that are waiting outside, the avengers of blood. Y si resultaba que la persona sí era culpable, entonces los líderes de la ciudad se lo entregaban al vengador de la sangre. Okay, but if he's found innocent, he gets to live in that city of refuge. Pero si resultaba que esta persona era inocente, se le daba la oportunidad de que él permaneciera en esa ciudad de refugio. He gets to stay in a safe place and his needs are taken care of. Porque podía estar en un lugar seguro donde se le iba a cuidar también de sus necesidades. Okay, so these cities were for the children of Israel, but it was also for anyone that lived in the land. It didn't have to be a child of Israel.
Entonces estas ciudades fueron hechas para los hijos de Israel, los israelitas, pero también estaban disponibles para para cualquier persona que aunque no fuera del pueblo de Israel, estuviera viviendo allí. And this was real justice, a universal civil code for all people. Y esto era una justicia en el cual había un código civil para todas las personas, Didn't matter if they were rich or poor. sin importar que fueran ricos, que fueran pobres, Didn't matter who they knew or who they voted for. sin importar por quién votaron o amigos de quiénes eran, a quién conocían. Okay, so this person that's innocent, they get to live in this city. Entonces, esta persona que era inocente tenía la oportunidad de vivir en esta ciudad. And they can't leave until the death of the high priest. Y no se podían salir de la ciudad hasta que el sumo sacerdote que estuviera rigiendo en ese tiempo muriera. So there's stories that the mother of the high priest would actually try to take care of and provide for the needs of this person that flees to the city. Entonces, incluso hasta la madre del sumo sacerdote también ella podía tomar cuidado de esa persona que había huido hacia ahí. She was trying to get the favor maybe of this manslayer so that they wouldn't wish the death of her son, the high priest. Sorry? She didn't want them to want the high priest dead. Entonces, la madre del sumo sacerdote iba a tratar, le iba a dar muchos cuidados a esta persona que había llegado, porque ella no iba a querer que su hijo, el sumo sacerdote, muriera. Okay, so he had to stay there all that time. I mean, it could be a short period of time or it could be really long, depending on the life of the high priest. Entonces la persona tenía que quedarse en esa ciudad. Podría ser un tiempo corto o un tiempo largo, dependiendo de la vida que iba a tener el sumo sacerdote. If he leaves early, his life is in his own hands and the avengers can kill him. Porque si la persona se salía de esa ciudad, pues ahora sí que ya estaba por su cuenta y el vengador de la sangre en cualquier momento lo encontraba y lo podía matar. And it would be totally legal to do it. Porque el vengador ya tenía el permiso legal de que si lo encontraba fuera de la ciudad podía matarlo. Okay, as a side note here, we're not to take justice into our own hands like these avengers. Y pues a nosotros en la actualidad ya no se nos permite tomar justicia por nuestras propias manos, así como los vengadores de aquí, ¿no? Look, in the New Testament it says, "Vengeance is mine," says the Lord. Porque dice la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, la mía es la venganza, dice el Señor. Jesus calls us to love our enemies. Porque Jesucristo también nos manda a amar a nuestros enemigos. So if someone ever does something to your family member, I don't want you to quote this passage like it's okay for you to go try to take them out. Para que si alguien llegara a hacerle daño a alguien de tu familia, no vayas a querer utilizar estos pasajes que estamos leyendo como respaldo para vengarte. This is a special situation for a particular time period. Porque está hablando de una situación específica para un periodo de tiempo particular o específico. Okay, looking back at chapter 20 in Joshua, verse 7. Entonces mirando ya de regreso Josué capítulo 20, versículo 7. And it says, "So they appointed Kadesh in Galilee and the mountains of Naphtali, Shechem and the mountains of Ephraim, and Kirjath Arba, and Hebron, and the mountains of Judah." Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. And on the other side of the Jordan, by Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness on the plain from the tribe of Reuben, Ramoth and Gilead from the tribe of Gad, and Golan and Bashan from the tribe of Manasseh. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. These were the cities appointed for all the children of Israel and for the stranger who dwelt among them, that whoever killed a person accidentally might flee there and not die by the hand of the avenger of blood until he stood before the congregation. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Okay, the idea is that wherever you are in the land of Israel, there's a city of refuge not that far away. Entonces la idea era esta, que no, sin importar de la región de Israel de la que tú fueres, tú ibas a poder encontrar una ciudad de refugio cerca de ti. About anywhere in the land is about a day's journey to one of these cities.
Entonces, en cualquier lugar del país, las ciudades estaban separadas por unos cuantos días de distancia. The nation of Israel had 48 cities. 6 of them were designated as cities of refuge. Y Israel tenía, how many cities? 48 total. Tenía 48 ciudades 6 were cities of refuge. y 6 de ellas eran de refugio. 3 were on the west side of the Jordan. 3 were on the east. 3 en el oeste del río Jordán y otras 3 en el este. So if you see the map there, it's pretty well covered. Entonces, si tú estás mirando el mapa, puedes darte cuenta que cubría muy bien todo el país. That really covers the areas where most of the population are. Cubría muy bien las áreas donde se encontraba la mayor parte de la población. So it's very strategic, it's very purposeful. Entonces tenía un buen propósito, estratégicamente estaban bien ubicadas. Okay, the roads to these particular cities were to be made wider than normal and they're to be well maintained. Entonces las murallas que rodeaban estas ciudades deberían de ser un poco más grandes de lo normal y debían de estar en constante mantenimiento, bien hechecitas. The purpose is that if someone is fleeing from the avenger of blood, they wanted the roads to be in good condition so, they didn't strain their ankle or something. Entonces querían que estuviera bien acondicionadas las murallas para que no tuvieran ningún accidente aquellos que venían huyendo de alguien. And at every crossroads, there was a big sign that would say, refuge, refuge, with an arrow that would point to that city. Y entonces en todos los lugares, casi en cada esquina, por decirlo así, ¿no? Tú podías encontrar unos carteles grandes que decían refugio, refugio, y mostraban las flechitas por donde tú tenías que correr a buscar el refugio. And the sign was big enough that you could actually see it if you were running. Like you wouldn't have to stop and go, which direction is it? You could see it from quite a ways away. Y estos, los señalamientos para las ciudades de refugio estaban bastante grandes para que si tú ibas corriendo rápidamente los localizas y no te paras y pues ¿a dónde tengo que ir? Okay, and the city gates were never locked. Las puertas de la ciudad nunca se cerraban con llave. Someone was always on duty ready to receive this person that's fleeing for their life. Siempre había una persona en un turno velando para recibir a cualquier persona que tenía que entrar a la ciudad. And the cities were always stocked with a lot of food. Y la ciudad siempre estaba llena de mucha comida. Okay, so the city would meet his legal need. Entonces esta ciudad estaba para satisfacer u ocuparse de su necesidad legal, provide safety, proveer seguridad, but also meet its practical needs of a place to live and food and all that. pero también para sus necesidades prácticas, la comida, un lugar donde vivir, etc. Okay, but if he didn't flee there was no help for him. He had to go to the city. Pero si la persona no recurría a la ciudad, pues ya no había ningún otro tipo de ayuda para él. La persona tenía que ir a la ciudad. Okay, so the definition of refuge, Entonces la definición de refugio, a place providing protection, un lugar en el cual se provee protección, a source of help, relief, or comfort in time of trouble. una especie de ayuda, una especie de alivio en tiempos de problemas. Okay, now apply this to us as believers. Entonces ya trayendo todo esto para nosotros como creyentes que somos, The idea of the Lord being a place of refuge for us is all throughout Scripture. la idea de que Dios nos provee descanso se encuentra, o refugio se encuentra en toda la Escritura. Like Psalm 46 says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Por ejemplo, el Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza y Él se encuentra ahí en los tiempos de problema, en las tribulaciones, pronto auxilio. In fact, that phrase, God is our refuge, is found 15 times in the Psalms alone. Y de hecho la palabra de que Dios es nuestro refugio se encuentra 15 veces en los Salmos. Okay, I want to look at how Jesus and the cities of refuge are similar. Entonces yo quiero hablar de cómo es que Jesucristo y las ciudades de refugio se asemejan. The first one is that Jesus is easy to reach. La primera cosa es de que Jesucristo está accesible, es decir, fácil de acercarte a Él. The pathway is clear. El camino está limpio para que pases. He provides forgiveness, Jesucristo provee el perdón, salvation and safety, provee salvación y seguridad, hope and ultimate peace. provee esperanza y la paz más grande.
You can turn to him at any time. Tú puedes recurrir a Jesucristo en cualquier momento. Okay, and the church is to be the ones pointing the way, saying, refuge, refuge, this way. Y nosotros como iglesia debemos de ser esos señalamientos que están marcando, hey, refugio, para este lado, vayan para allá. We're the signs on the roadway pointing people to him. Nosotros somos como esos señalamientos en el camino que estamos guiando a las personas hacia Jesús. This is the way to avoid judgment. This is the way to find peace. This is the way to have forgiveness. Ese es el camino para evitar el juicio. Ese es el camino para encontrar la paz. Ese es el camino para encontrar el perdón. Okay, the second thing is that Jesus makes salvation available to all people. Número 2 es de que Jesucristo hace que la salvación esté disponible para todas las personas. Jew, Gentile, rich, poor, Ya sea judío, sea gentil, rico o pobre. man, woman, politically powerful or not. O hombre o mujer, sea una persona que sea políticamente poderosa o una persona que no lo sea. Doesn't matter what political party you are. No importa a qué partido le vayas. In America, you know, Jesus opens arms to the Republicans and to the Democrats. Por ejemplo, en Estados Unidos, Jesús le abre sus brazos a los republicanos y a los demócratas. I know it's pretty wild. Entonces sus manos están bastante grandes. Okay, third, Jesus never locks his gates. Número 3, Jesucristo nunca cierra sus puertas con llave. There's no waking him up and bothering him. No hay nada de eso de que vas a llamarle en un momento inoportuno y lo vas a tener que despertar. No one's going to die at the entrance of the gate because he doesn't open it for him. Y nadie va a tener que morir justo en la entrada de la ciudad porque hay alguien que se le abra las puertas. People can find entrance to the city in a moment, even on someone's deathbed, and I've seen it happen. Porque todas las personas pueden entrar a esa salvación sin importar el momento en el que sea, siempre que llegue la persona, incluso cuando la persona ya está en su lecho de muerte. I think of the thief on the cross right before he passed. He said, Jesus, remember me in your kingdom. Por ejemplo, el ladrón que estaba a un lado de Jesús allí en la cruz y le dijo, Señor, te pido que tú acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dijo el ladrón. And Jesus is a totally sufficient refuge. Jesucristo es un refugio totalmente suficiente. There's no need to seek escape from sin anyplace else. No hay necesidad de que tú estés buscando ese escape del pecado en otro lugar. And just how the cities provided legal protection but also met their needs with food and etc., Y así como las ciudades proveían de esa protección legal, pero también satisfacían sus necesidades básicas, comida, lugar donde dormir, etc. because Jesus' death on the cross, our trespasses have legally been dealt with. A razón de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, todos nuestros delitos, alguien ya pagó por ellos, Jesucristo. Not only are our sins forgiven, Y no solamente nuestros pecados fueron perdonados, but we're made part of his family and given an inheritance to the kingdom. sino que ahora ya somos parte de la familia de Cristo y tenemos una herencia en su reino. Okay, and if we don't turn to the city of refuge that God has supplied for us, there is no other help. Pero si nosotros no volteamos o si no recurrimos a esas ciudades de refugio, en nuestro caso Jesucristo, pues no hay otra ayuda. The salvation is there, we just need to make use of it. La salvación está allí, lo único que tenemos que hacer es usar la salvación, perdón. It'd be like dying of a disease and the cure is right here, but you refuse to grab a hold of it and use it. Es como la persona que se está muriendo de una enfermedad y la cura o la vacuna está ahí disponible, pero la persona se niega a tomar el medicamento, la vacuna. People couldn't buy their way into the city, they just had to enter in. La gente no tiene que comprar su entrada para entrar a esa ciudad, simplemente tiene que atravesar las puertas y llegar. In the same way, we can't earn salvation in any way. It's a gift that we simply have to receive. De la misma manera, nosotros no podemos ganarnos la salvación de ninguna manera, simplemente la salvación es un regalo que se recibe por gracia, gratuitamente. Okay, another similarity is that the death of the high priest brought freedom. La otra similitud es de que la muerte del sumo sacerdote para el refugiado le traía libertad. Just like Jesus' death did for us. De la misma manera, la muerte de Jesucristo a nosotros nos hizo libres. You could say that person that fled to the city was given a new life.
Tú puedes decir que esa persona que corría a la ciudad se le estaba otorgando una vida nueva. Well, those that turn to Jesus are given a new life, are not? Aquellos que recurren a Jesucristo también reciben una vida nueva, ¿no es así? Okay, how is Jesus in the cities different? Ahora bien, ¿cómo es que ahora Jesucristo y las ciudades son diferentes? ¿Qué diferencias hay? The biggest one is that the cities only protected the innocent. La diferencia es de que las ciudades solamente protegían a los inocentes, But Jesus came for the guilty, and that's all of us. pero Jesucristo vino a rescatar aún a los que eran culpables y todos nosotros lo éramos. For we have all sinned and fall short of the glory of God. Por cuanto todos hemos pecado y estamos separados o destituidos de la gloria de Dios. Okay, another difference is that a man stayed in the city until the death of the high priest. Y otra diferencia es de que el hombre, el refugiado, se tenía que quedar en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Okay, but Jesus died once and for all, and he lives forevermore. Pero Jesucristo murió una vez por todas y él vive para siempre. Jesus is nearer to us than any city. Jesucristo está cercano a nosotros, más cerca que cualquier ciudad. It's like a runner, he can get tired, he can injure himself, he could trip and fall, he could get exhausted, he could run out of water. Por ejemplo, aquellas personas que iban corriendo hacia las ciudades, pues tal vez se podían tropezar, se podían cansar, se podían deshidratar, necesitaban agua. Jesus says, him that comes to me will never be cast out. Pero dijo Jesús, el que a mí viene, nunca le echo fuera. Jesus paid a debt that he did not owe Jesucristo pagó una deuda que él no debía, to pay our debt that we could not pay. para pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar. Jesus became our substitute. Jesucristo, en otras palabras, se convirtió en nuestro sustituto. He took our place. Él tomó nuestro lugar. Jesus lived a perfect life. Jesucristo vivió una vida perfecta. We have lived a sinful life, Nosotros vivimos una vida pecaminosa. and it's like we traded places when we received Jesus into our hearts. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón es como que intercambiamos lugares. Because of Jesus, he sees you as living a perfect life, just like his son. Porque Dios ahora cuando te mira a ti, te mira como que estás viviendo una vida perfecta al igual que su Hijo. Perfect in action, perfect in thought, perfect in attitude, in word, and everything else. Perfectos en acción, en actitud, en palabra y en todo lo demás. Okay, I want to look at the names of these cities just for a moment. These 6 cities. Ahora yo quiero hablar un poquito del nombre de estas ciudades. Eran 6 ciudades. Each one has a different meaning. Kadesh means righteousness. Y cada ciudad tenía un significado, cada nombre. Por ejemplo, una se llamaba Kadesh y significaba justicia. Shechem means shoulder. Shechem significa hombro. Hebron means fellowship. Hebrón significaba compañerismo. Bezer means fortress. Bezer significaba, fortaleza. Ramoth means heights. Ramot significaba lugares altos o alturas. And Golan means exile. Y Golán significaba exilio. So you could make like a storyline out of this. Entonces tú podías hacer toda una historia de todo esto. Jesus gives us his righteousness, and we can never be accused again. Dios nos brinda su justicia y ya no podemos ser acusados nunca más. Like a shepherd, he carries us on his shoulders. Y así como un pastor, Él nos carga en sus hombros. We enter into sweet fellowship with him. Ahora podemos entrar a un dulce compañerismo o compañía con Él. He is our fortress, and we are safe. Ahora Jesucristo es nuestra fortaleza y todos nosotros nos encontramos seguros. We will dwell in the heights with him forever and ever. Ahora podemos habitar con Él en los lugares altos para siempre y siempre. Even though here on this earth we are exiles, pilgrims and strangers in this world. Aun cuando sabemos que en esta tierra nosotros somos como exiliados, es decir, somos peregrinos y extranjeros. That would preach, right? 6 words. I mean, how cool is that? Y mira, de 6 palabras salió la predicación. The real issue for us is where do we turn to for refuge? Pero el punto es este, hacia dónde nosotros volteamos para encontrar el refugio. Where's the first place you run?
¿Cuál es el primer lugar al que tú corres para encontrar refugio? Is it alcohol, drugs, prescription pills? Puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser los medicamentos, Is it a relationship or a counselor or papas and beer? Huh? puede ser una relación, un consejero, te vas allá al Papas and Beer. Is it busyness, work, vacations? Es el estar muy ocupado, el estar en tu trabajo. For Jesus, He's our refuge. We turn to Him. Okay, so the first area we can flee to Him is with our fears. Pero Jesucristo, Él es nuestro refugio y nosotros podemos recurrir a Él. Y la primera área es de que nosotros podemos, cuando tenemos temores, podemos acudir a Jesús. 1 John chapter 4 says this, Primera de Juan, capítulo 4. verse 17 and 18. Primera de Juan 4, 17 y 18. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hey, are you willing to run to Jesus with your fears? ¿Estás dispuesto a recurrir a Jesús cuando tienes miedos, con It says, tus miedos? there is no fear in love. Porque no hay no hay temor en el perfecto amor. Man, there's a lot to be afraid of in our world, but we know that God is greater than all of it. Y realmente en este mundo sí podrías tal vez tú encontrar muchas cosas a qué temerle, pero debes de saber que Dios está mucho más arriba que todo esto, es más grande. I think of David who says this, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Como dijo David el salmista, aunque ande a través del valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estás conmigo. Run to Him with your fears of what people think of you. Tú ve a Jesucristo aún con tus miedos, miedo de lo que la gente pueda pensar de ti, Your fears about the future. tus miedos en cuanto al futuro, How are you going to be provided for? de cómo es de que tú vas a recibir tu sustento. Jesus is our refuge. Jesucristo es nuestro refugio. Okay, also flee to Him with our cares. También debemos de ir con Él aún con nuestras preocupaciones. 1 Peter says this, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Y dice Pedro, humillados pues bajo la mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, Casting all of your care upon Him, for He cares for you. echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. I can't even handle my own cares. Yo no puedo lidiar con mis propias preocupaciones, Don't even think about giving me your cares. y ni siquiera se les ocurra pasarme sus preocupaciones a mí. But then Jesus says, no, give them to me. Like He's actually commanding us, says, cast your cares to me, because I can shoulder them. Pero Jesucristo dice, hey, ustedes denme sus preocupaciones a mí, yo puedo con ellas. If you have time to worry about it, you have time to pray about it. Porque si tú tienes suficiente tiempo como para preocuparte por una cosa, también tienes suficiente tiempo como para orar por esa cosa. And think about it. Has worrying ever done you any good? Y es que hay que pensarlo, ¿el preocuparte alguna vez te ha hecho sentir mejor? ¿Te ha ayudado? Have you ever stressed out all night and the next day woke up and said, oh, I'm so glad I worried last night. That was so productive. ¿Alguna vez has pasado todo el estrés en una noche y al día siguiente te levantas? Qué bien que me estresé toda la noche porque me resultó bien productivo, me funcionó. Jesus is our refuge. Run to Him with your cares. Jesucristo es tu refugio, recurre a Él aún con las preocupaciones que tienes. Okay, and then run to Him, flee to Him with our sin. Y número 3, ahora también puedes recurrir a Él con tus pecados. In 1 John 1, verse 9, it says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us of all unrighteousness. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. And even as believers, we sin, we fall sometimes, we blow it. Y aún como creyentes, nosotros en ocasiones pecamos, la regamos, metemos la pata.
And the devil would want you to stay away from the Lord, not run to the Lord seeking that forgiveness. He would want you to stay disconnected and miserable. Y el diablo, él lo que quiere es de que tú en lugar de ir con Dios, él quiere que tú te alejes, él quiere que tú te desconectes. Are you willing to run to him? ¿Estás dispuesto a recurrir a Dios? It's been said the only sin he can't forgive is that which you don't bring to him. Y se dice por ahí que el único pecado que no se puede perdonar es aquel por el cual no has pedido perdón a Dios. You know, your sin doesn't change your relationship with your Heavenly Father, Tu pecado no cambia tu relación con tu Padre Celestial, but it does hurt your fellowship with him. pero sí lastima tu compañerismo con Él. Imagine your son disobeys you and runs away. Imagínate que tu hijo te desobedece y él se escapa. He's still your son, right? Sigue siendo tu hijo, ¿verdad? He's still your blood. He's still your son. You still love him. Sigue siendo tu sangre, tú lo sigues amando. But the fellowship has been hurt. Pero ese compañerismo ya ha tenido ya ha sido lastimado. And only forgiveness can mend that again. Y solamente el perdón puede restaurar eso nuevamente. So your relationship is there, but your fellowship's hurt. Entonces la relación está ahí, pero el compañerismo está lastimado, la So comunión. don't allow your fellowship to be in that condition. Entonces no Run to permitas him. que tu comunión con Dios esté en esa condición, recurre a Él. So flee to Jesus with our sin. Entonces debemos de recurrir a Jesús aún con nuestro pecado. Okay, let's look at that verse at the end of Joshua 20 one last time. Vamos a mirar el último versículo de Josué capítulo 20 por última vez. Okay, and it says, "These were the cities appointed for all the children of Israel and for the stranger who dwelt among them, that whoever killed a person accidentally might flee there and not die by the hand of the avenger of blood until he stood before the congregation." Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Okay, I want to speak to those that have never received Jesus. Ahora quiero hablarles por un momento a aquellos que nunca han recibido a Jesús. You never accepted the sacrifice that he paid for you on the cross. Nunca has aceptado el sacrificio que Él hizo cuando pagó por ti en la cruz. You can escape judgment. Tú puedes escapar del juicio, Look, there's judgment coming to our world. porque hay juicio que va a venir sobre este mundo. But there's a way of escape. There's a city of refuge. Pero sí hay una manera de escapar, hay un refugio disponible. The path is wide and open and clear. El camino está claro, está sencillito, But I can't do it for you. pero yo no puedo hacerlo por ti. We can point the direction, say refuge, refuge that way. Nosotros podemos señalar el lugar y decir, el refugio está allí, ahí está. Are you willing to admit that you're guilty, that you've sinned and trespassed against a holy God? Pero ¿estás dispuesto a admitir que eres culpable? ¿Estás dispuesto a admitir que le has fallado a Dios? Are you willing to receive the fact that Jesus died in your place that you may live and have a new life? ¿Estás dispuesto a recibir el hecho de que Jesucristo murió en la cruz en tu lugar para que tú puedas obtener la vida eterna? If you would like to have that new life and have forgiveness of sins and have the hope of heaven, Si tú quisieras tener el perdón de tus pecados y recibir esa esperanza del cielo, it is made available to you. porque todo eso está disponible para ti. The Bible says, "He whom the Son has set free has been made free indeed." Porque dice la Biblia que si el Hijo del Hombre, si el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente libres. The avenger of blood can have no way with you when you turn to Jesus and run to him. Porque el vengador de la sangre ya no tiene nada que ver contigo en el momento en el cual tú te acercas a Jesucristo. So if there's any of you, even now, that would want to receive Jesus as your Lord and Savior, would you just raise up your hand? Entonces si hay alguien aquí que quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, perdón, Say, ¿estaría "Yeah, dispuesto Pastor, a levantar su mano? That's me. I know I need that. I know I'm guilty. I know I need forgiveness. Que I diga- know I need Jesus.